Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a una banda que me habéis pedido muchísimo a razón de haber reaccionado a la banda MS y a otras tantas que tenemos en el canal. En esta ocasión es la arrolladora banda El Limón. Sabéis que cuando introduzco un cantante, un grupo, un artista en el canal, me gusta investigar un poquito más sobre ellos, así que vamos a mirar un poquito, vamos a investigar, vamos a indagar algo más de ellos y ahora mismito vuelvo, ¿de acuerdo? Vamos allá. La arrolladora banda El Limón de René Camacho o simplemente La Arrolladora es una agrupación musical mexicana de banda sinaloense. La agrupación sinaloense ha alcanzado al mercado más de 23 álbumes, 19 de estudio y 4 en vivo. René Camacho crea su propia banda en el año 1997, tras tener conflictos con Salvador Lizarraga, quien fuera compañero de una banda a la que pertenecían, y es aquí cuando se separan y cada uno por su lado decide llamar a su banda con un nombre diferente, pero agregándole El Limón, y por eso existe la original banda del Limón de Salvador Lizarraga y la arrolladora banda El Limón de René Camacho. Como ambas bandas son muy populares, a veces con el mismo público y tienen nombres completos similares, la de René Camacho es referida simplemente como la arrolladora, para evitar confusiones. En el 2004 cambiaron de discografía a Disa Record con el disco Huele a Peligro. Para abrirle paso a su próximo álbum de estudio a finales del 2014, presentaron su nuevo sencillo, Lo hiciste otra vez. Alcanzó la segunda posición en la lista Top Latin Show de Monitor Latino, en la que perteneció 12 semanas. Discografía, álbumes de estudio. En 1997, Más arrolladora que nunca. En 1997, Corridos arrolladores. En 1998, Antes de partir. En 1999, Secretos de mi memoria. En el 2000, Escap el viejo. En el 2000, Simplemente arrolladora. 2001, Pa adoloridos. En el 2001, Valió la pena equivocarme. 2002, Grandes boleros arrolladores, homenaje a la internacional Sonora Santanera. En el 2003, Más allá de mí. En el 2004, Huele a peligro. En el 2006, La otra cara de la moneda. En el 2007, Y que quede claro. En el 2009, Más adelante. En el 2010, Todo depende de ti. En el 2010, La calabaza. En el 2012, Irreversible 2012. En el 2013, Gracias por creer. En el 2015, Ojos en blanco. En el 2016, Libre otra vez. 2018, Calidad y cantidad. 2019, Labios mentirosos. En el 2020, En concierto. Y en el 2021, En contra de mi voluntad. Han sido galardonados por diferentes premios, por lo que vemos aquí, pero sí que es cierto que si me pongo a nombrarlos va a ser muy larga la descripción de ellos, ¿de acuerdo? Integrantes muchísimos, ex integrantes muchísimos, en fin, tiene una trayectoria desde 1997 hasta la actualidad. O sea que no me dejasteis ningún link que pudiera reaccionar a ellos. Pero sí que me dejasteis La arrolladora con el final de nuestra historia. He cogido este vídeo porque es en vivo, ya sabéis que a mí me gusta ver los vídeos en vivo y que no sean de Bebo, ¿vale? Porque los de Bebo es imposible reaccionar a ellos. Así que nada, vamos a empezar con La arrolladora. Vamos a dejarlo ahí. La arrolladora. Y con el final de nuestra historia. Vamos allá. La canción esta se llama El final de nuestra historia. Empiezan ya ahí. Porque nos toca
aceptarse de solo amigos y al saludarnos simplemente dar la mano. Bueno, chicos, voz súper grave, súper grave. Yo creo que está cómodo porque su voz es grave de por sí, ¿vale? O sea, hemos empezado con unos trombones extraordinarios, pum, bum, bum, bum. Que a mí los vientos me gustan mucho. El arpa también me gusta muchísimo, que lo descubrí también en muchas reacciones de cantantes, de grupos y demás, ¿no? Y sobre todo de mariachi. El mariachi tiene arpa sí o sí, ¿vale? Los buenos mariachi tienen arpa sí o sí. O eso me dejasteis en comentarios, cuidado. ¿Vale? Vamos a seguir. O conformarnos con un beso en la mejilla y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada. El clarinete también suena, tiene varios clarinetes, ¿vale? Sigue con esa voz grave, sigue con esa voz muy lineal, ¿de acuerdo? De momento no le he escuchado ningún melisma, ningún vibrato, nada excepcional, ¿no? Que digamos, creo que todas estas bandas, sobre todo, tienen la importancia de la letra, ¿vale? La letra de estos grupos, de estas bandas, es que aquí en España pues se generaliza todo en grupos, ¿vale? En grupos. No quiere decir que esto sea el grupo La Arrolladora, ¿vale? Pero aquí en España no se distingue como banda, como grupo, como tal, como no sé qué, tal, no. Como tenéis tantísimas cosas, me es casi imposible diferenciarlos, ¿vale? O sea, me cuesta la vida diferenciarlos. Perdonadme si me equivoco en algún momento, ¿vale? Pero yo creo que este género de banda, sobre todo, es mucho las letras, lo que transmiten, ¿de acuerdo? Los Temerarios me pasó algo parecido. La voz estupenda, era extraordinaria para cantar ese tipo de canciones, pero evidentemente no le pongas a cantar, pues yo qué sé, algunas canciones muchísimo más altas, ¿no? O sea, de tono, ¿no? Porque evidentemente, pero son voces que son muy características en este tipo de canciones, ¿no? Como son así romanticonas y demás. Ese es el dato de la banda que me estoy fijando, ¿vale? De las bandas que estamos escuchando en el canal, que son muy románticas las letras. Si eres la luz que iluminaba mi camino, si eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido. Sí, ha hecho ahí un pequeño melisma. Sigue también con una voz muy grave, ¿de acuerdo? Ha subido un poquito más a voz de cabeza, pero es cierto que sigue siendo muy grave para él. Está cómodo, está muy cómodo cantando. Ha hecho ahí un pequeño melisma, un pequeño vibrato también. Y seguimos a ver con qué nos sorprende. ¿Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerza? ¿Cómo olvidarte que he perdido la paciencia? Muy bien regulado ese micro, extraordinario, súper bien regulado el micro. Sabéis que yo estoy aquí para analizar sobre todo lo que hace con la voz, ¿vale? Yo no puedo estar, entre comillas, escuchando la letra, porque evidentemente para eso me pongo la canción original, ¿vale? Y mi trabajo es reaccionar y analizar lo que hacen con la voz. Entonces, por eso muchas veces digo, le encuentro una voz muy lineal, tal, pero no quiere decir que sea malo. La banda, el grupo, el cantante, el solista, no quiere decir que sea malo para nada. Lo que pasa es que yo estoy aquí para reaccionar, para analizar lo que tienen en la voz. Es cierto que es lo que os comento, la banda, el género banda, siempre lo que hemos escuchado por el canal, por ahora, en el canal, es más la letra, ¿no? O sea, no estamos diciendo que cante mal ni muchísimo menos porque si no, no estaría ahí, ¿vale? Si no, no estaría ahí ese hombre. O sea, cuidado. Pero tengo que encontrar algo en la voz, yo, en mis conocimientos, cuidado. Entonces, por eso lo quiero dejar claro muchas veces, porque siempre se me malinterpreta y no es así, ¿vale, chicos? No es así, no es así. O sea, que yo no encuentre nada en las voces, nada relevante, cuidado, nada relevante, con lo que yo estoy estudiando, no quiere decir que no sea una buena voz. ¿Que me fijo en las letras en alguna ocasión? Claro, evidentemente, pero no puedo estar aquí fijándome en la letra cuando yo tengo el canal de análisis. ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? Hay dos voces. Una de ellas es muy alta, que imagino que será el coro, evidentemente, pero él ha subido a una voz de cabeza.
Una voz de cabeza, pero sigue siendo muy grave, cuidado. Y sí que le hemos escuchado ahora, o pues algún melisma que ha hecho algún vibrato y demás, ¿no? Tiene manejo excepcional de lo que es todo, o sea, todo lo que es el aparato fonador, porque sí que es cierto que el manejo lo debe de tener para subir y bajar de nuestro aparato número 1 a nuestro aparato número 2, de tener esa regularidad a la hora de coger aire, de expulsarlo más, de expulsarlo menos, ¿de acuerdo? Y luego el micrófono también lo regula muy bien, ¿vale? ¿Cómo olvidarte? Na, 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 na. Lo regula muy bien el micrófono también. ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia, ¿cómo olvidarte si a cada paso que doy? Empastan muy bien las voces. Empastan muy bien las voces. Empastar quiere decir que están muy, muy, muy bien empastadas. O sea, yo aquí le llamo empastadas, ¿vale? En España se llama empastadas, en Rusia no sé cómo se llamará, ¿de acuerdo? Pero yo le llamo empastadas porque suenan muy bien empastadas, conjuntas, ¿vale? Se adaptan muy bien juntas las dos voces. Evidentemente, pues claro, como es nuevo el grupo, no sé cómo se llama los cantantes que están ahora cantando, ¿no? Porque evidentemente no sé cuantísimos son en esta banda, son muchísimos, por lo que he leído en Wikipedia son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Lo que pasa es que no he querido enumerarlos porque si no, no acabaría nunca, pero son muchísimos. Te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo. ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Uy, eso es muy bonito. Con cerrar este capítulo en mi vida. Eso es muy bonito. Le ha quedado muy bonito, le ha quedado bonito eso también. Y seguimos con esa voz, pues más de cabeza, pero sigue siendo muy, 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 muy grave. Sin algo más que extrañarte, vida mía. Pero es que son un montón en el escenario, de verdad os lo digo. O sea, si tuviera que enumerar uno por uno, se hace eterno. Se hace eterno el vídeo, eterno, eterno. Y hay mucha gente que le gusta que lea la biografía y gente que no. Pero bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Puse la pestaña de comunidad si queríais que hiciera los vídeos con biografía y me dijisteis que sí, pues así lo he hecho. Pues que hay cosas que evidentemente pues tengo que omitir porque si no el vídeo duraría una hora, ¿verdad? ¿Cómo mirarte como amiga cuando he tenido tu cuerpo todo aquí conmigo? Eso es muy hablado, ya os habéis fijado, ¿no? Que es muy hablado. En el tono, cuidado, ¿eh? En el tono. ¿Cómo olvidarte? No sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Eso es hablado totalmente, sigue siendo grave. Es que tiene mucho manejo, o sea, es que tiene un manejo, tiene manejo totalmente. Cuánta llamada contestaste y nadie quiso hablar. Vale, a eso ha bajado una voz más de pecho ahora. ¿Cuánto llamado? No, 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 no. Bueno, para mí es muy grave, ¿vale? Porque yo no estoy, yo no tengo el tono de chico, pero ha bajado una voz de pecho otra vez. Cuántos suspiros se han ido tras su recuerdo. Cuántas miradas se han hablado sin decir palabra. Tiene un pequeño como raspiboy en la voz, ¿no? Tiene como un pequeño raspiboy en la voz, como un pequeño grunge, es una voz rasposa. Es una voz como que un poquito rasposa. No sé si es porque yo lo estoy escuchando mal o el sonido del vídeo no es muy allá, no lo sé, ¿vale? Pero le puedo diferenciar algo como que tiene una voz un poquito ronca, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero porque él la quiere hacer así, no es que esté ronco, ¿vale? Es que la quiere hacer así. Esto es difícil cuando el amor aún no acaba. Perdí la cuenta de las veces que le hablaba a Dios. Es totalmente romántica la canción, ya habéis visto. O sea, estas bandas son románticas por naturaleza, ¿vale? O sea, es así. Yo con estas bandas me podría llegar a enamorar, literal. O sea, literal. Las letras que son, eh, vamos, o sea, es que me podría enamorar perfectamente con estas letras. Pidiéndome que por favor nunca me olvides. Tiene algo nasal también, cuidado, he escuchado algo de Tuan por ahí. Tiene algo nasal. Mientras yo trato de olvidar es imposible. Mientras yo trato de olvidar lo imposible. Sí, tiene algo de Tuan. Ha subido la impostación una voz de nariz, ¿no? Una voz de Tuan. Tiene ahí algo. Tiene algo de Tuan.
Soy egoísta tal vez porque yo te amo. Pero es que también llega a unos agudos que son bastante extraordinarios, cuidado, ¿eh? O sea, hay en partes que tela, por eso os digo, o sea, tiene un manejo excepcional, tanto de la parte número 1 a la parte número 2, cuidado, ¿eh? Con eso. Lo regula bien, lo regula muy bien. ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? Siguen siendo muy empastadas esas voces, muy, muy, muy empastadas, totalmente. No sé de qué año será esto, aquí pone que está colgado del 2011, no sé si será del 2011, no lo sé, ¿vale? No lo sé. Desde Los Ángeles está hecha esta actuación, ¿no? Pero ya os digo, no sé de ahora tampoco, porque evidentemente no me dejasteis en comentarios mucha cosa. Y como os digo, pues me dejasteis mucho la arrolladora con el final de nuestra historia. Y claro, a ver, la letra es muy romántica, o sea, pero como yo pienso que como todos las bandas que tenemos en el canal, ¿no? Que vamos descubriendo, bueno, que voy descubriendo, cuidado, que vosotros ya las conocéis, pero yo las voy descubriendo, entonces, claro, para mí me resultan romanticonas y ya os digo, sería capaz de enamorarme con canciones así en un concierto de ellos, literal, o sea, para bailar con mi pareja así muy agarradicos. ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia. Ha subido a una voz más de cabeza ahora, sigue con el tuán, sigue con ese tuán, sigue con esa voz muy lineal también, o sea, tiene la voz muy lineal, no le veo tampoco mucho en la voz, ¿vale? No le veo mucho en la voz. Sabéis que soy sincera, cuidado, muchas veces o sea, se me tiráis a la yugular, yo lo sé, ¿vale? Pero no voy a regalar los oídos para que, venga, vamos a hacer seguidores y voy a decir que son estupendos y extraordinarios. Pues no, no. ¿Vale? No, no voy a hacer eso, no voy a hacer eso, va en contra de mis principios, soy sincera, soy honesta y no voy a decir son espectaculares porque no sé qué, no sé cuántos, porque tal, para que me sigáis, no, no, o sea, no. No soy así, no soy así. Pero sí, le encuentro una voz muy lineal. En alguna ocasión sí que ha hecho algún vibrato, algún melisma y demás, eso sí. Las voces empastadas súper bonitas. Es una voz que pega mucho con este tipo de letra. O sea, y luego suena estupendamente los clarinetes, el trombón, todo que está sonando detrás. Es espectacular también lo que suena, ¿no? ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? Sube una voz de cabeza totalmente otra vez y manejo. Seguimos con ese manejo espectacular de hacer esa transición, de esas transiciones de una voz de pecho a una voz de cabeza, que son brutales. Es más, es que no para hacer esa transición. Hay gente que sí que para, ¿no? Va al cantar y él no para, él lo hace todo de seguido, o sea, no para, ¿no? Me está resultando, cuidado, sabéis que soy sincera, ¿vale? Me está resultando lo que os comento, una voz lineal, pero preciosa para cantar este tipo de letras. Preciosa. ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no hago más que extrañarte, vida mía. Algunos finales los hace muy lineales, ¿de acuerdo? Muy rectos, ¿vale? Pero hay otros finales que lo hace con un vibrato que yo creo que le beneficiaría muchísimo que terminara esas frases con un vibrato. Ya no estamos hablando en plan de que terminara todavía. No estamos hablando de esos vibratos así, ¿no? Porque si no ya perdería la esencia de la arrolladora, evidentemente. Pero sí que sería interesante que le añadiera algún vibrato chiquitito a la hora de terminar. Le quedaría mejor que como le queda ahora, ¿no? ¿Cómo mirarte como amiga? Muy de Tuan, ahí totalmente. Yo no sé si es la grabación lo que es, pero distingo mucha nariz ahí. Es que distingo mucha nariz, no sé si era la grabación. No lo sé, no lo sé. Cuando he tenido tu cuerpo. Ahí se ha notado la subida y se ha notado un vibrato laríngeo. Tu cuerpo
se ha ayudado mucho con la mandíbula, porque hay mucha gente que lo que hace es el vibrato laringio y el vibrato diafragmático, ¿no? Que se le llama, o sea que es más con la tripa. Tu cuerpo lo hace más con la tripa. En esta ocasión ha sido laringio ese vibrato, ¿no? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borraré las huellas de tus alocados besos? Suena vibratos, suena vibratos, suena vibratos. No sé si es por la calidad del vídeo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero suena algún vibrato por ahí. ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia. Sigue siendo una voz muy, muy, muy grave, muy grave, muy grave. O sea, aunque él suba una voz de cabeza, porque está subiendo muchas veces a una voz de cabeza, sobre todo en el estribillo, pero aunque suba una voz de cabeza en el estribillo, sigue siendo una voz muy grave. Lo que es la letra como tal es preciosa. La letra es preciosa, o sea, es preciosa. El final de nuestra historia. ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo? Esa voz que hace hacia arriba el otro chico es impresionante, ¿eh? Porque si ya es grave de por sí, si la canción es baja de tono, imaginaos para un chico, o sea es que es súper complicado, ¿eh? Ya la canción de por sí es grave y la voz del chico es grave, pues imaginaos esa voz que hace por arriba del chico, ¿eh? Cuidado, por arriba del chico. ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida si no hago más que extrañarte, vida mía? Sigue con esa voz de Tuan, totalmente. O sea, una voz de Tuan, una voz nasal, ¿vale? ¡Uy! ¡Uy! Se me terminó. Se me terminó el ten, ten, ten. No sabía que iba a terminar tan pronto, la verdad. Pues, ¿qué os puedo decir de La Arrolladora? Lo que hemos dicho anteriormente, que el género banda es sobre todo muy melódico, muy romántico, ¿vale? Las voces, evidentemente, son espectaculares porque si no, no estarían ahí y no tienen miles y miles y miles de seguidores como tienen, ¿vale? Ha sido muy pedida esta canción, esta banda ha sido muy pedida La Arrolladora Banda El Limón, muy pedida en el canal. Entonces, claro, es que tienen millones de seguidores y por algo será, evidentemente. Yo entiendo que tengan esos millones de seguidores porque movían y mueven masas, ¿no? Porque están ahora, hasta en la actualidad siguen. Pero sí, claro, para la gente que tiene algo de romanticismo, que es romanticona y demás, estas letras son extraordinarias. Son extraordinarias. Pero yo como para analizar, pues evidentemente no encuentro gran cosa, ¿no? Para analizar. Pero nunca está de más conocer a artistas nuevos en el canal, porque para eso también estoy, para conocer artistas nuevos. No puedo conocer a todos los artistas del mundo, pero sí. O sea, sí, es una voz muy lineal, ya os digo. Me ha resultado una voz dentro de lo usual en el género banda, ¿vale? En el género banda, muy lineal. Sí que es cierto que le he escuchado algún melisma, le he escuchado un vibrato también, una voz de cabeza también espectacular, unos agudos también que son espectaculares también. Pero ya os digo, por lo general ha sido pues muy lineal. ¿Qué tiene estas canciones? La letra, sobre todo, la letra. La letra que son para enamorarse, son enamorarse. Estas letras son para enamorarse, literal, tal cual. Pues nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. Recordaros que si os gusta el contenido, suscribiros al canal, que es gratis, por favor, suscribiros al canal, que es gratis. Tenéis mis redes sociales aquí abajito donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Y sobre todo vuestros comentarios, vuestros likes, vuestros dislikes, todo ayuda a que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Así que un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Gracias. ¡Mua! Chao.